Buceando en tu memoria particular, llegaste al océano de la memoria colectiva. He leído en algún lado que fue un poco al azar, cuando te documentabas para escribir sobre los guerrilleros republicanos en el Bierzo. Y uno de los antiguos combatientes te dijo, yo sé dónde está enterrado tu abuelo. Finalmente aquel fue un momento que determinaría el resto de tu vida, una de esas líneas que cuando se cruzan determinan tu existencia. Este proceso se recogió finalmente en un libro, Las fosas de Franco, crónica de un desagravio. ¿Cómo viviste todo ese despertar por la memoria de un pueblo que había sido sepultado durante tanto tiempo? Pues como decías, yo fue, vamos, no casual, cuando uno está hurgando en algo, aunque sea en el terreno de la ficción, evidentemente es porque tiene un interés. eh, y yo tampoco, yo siempre había leído cosas que tenían que ver con la guerra, con la dictadura, quiero decir, con la república, formaba parte de mis intereses, ¿no? Y además, Ajá. bueno, pues esa idea de tener un abuelo desaparecido, republicano, que cuando íbamos al Bierzo de pequeños, pues mi padre señalaba un monte diciendo que podía estar enterrado por ahí. Es un monte que se llama Monte Arenas, que está a la entrada de Ponferrada desde Madrid, donde puede haber decenas y decenas de cadáveres. Entonces, quien no tenía de alguna manera, no sabía dónde, pues Monte Arenas era como el sitio para los que no tenían ni tumba ni fosa, entre comillas, por decirlo así, ¿no? Yo no tenía idea de la dimensión que tenía esto, ¿no? O sea, yo llegué allí como decías, acompañado por Arsenio Marco, era un militante del Partido Comunista que había estado encarcelado. Hace unos meses pude leer el sumario de cómo lo juzgaron, ¿no? Y era muy impresionante ver cómo, pues detenido en una comisaría franquista, le acusaban de querer organizar una célula del partido en su empresa y él, de una manera muy honorable y muy valiente, no salió de una declaración que era que él reconoció que intentó crear esa célula, pero no consiguió convencer a nadie, ¿no? Para no implicar a nadie más. Y esa es la transcripción de su declaración. Cuando se hizo la exhumación yo tampoco tenía ni idea de la cantidad de fosas que había. De hecho, podríamos decir casi que ni hoy hay una bibliografía potente sobre los desaparecidos, ¿no? Eh, y bueno, pues los 2 fines de semana que duró la exhumación con voluntarios, que estaba en la carretera de Ponferrada hacia Orense, en Prianza del Bierzo, pues se acercaron familias, sobre todo mujeres, a pedir ayuda, ¿no? Yo recuerdo a Isabel González, que buscaba a su hermano Eduardo, por ejemplo, a Aníbal Arroyo, que buscaba a su abuelo en Toreno, en el Bierzo. Bueno, empezó gente que se enteró, fue allí a pedir ayuda y realmente nosotros, eso no cambió nuestra idea de la dimensión, digamos, de la gran dimensión que tenía este problema. Pensamos que incluso era algo del Bierzo, ¿no? Porque una zona minera que en los años 30 pues, había estado muy politizada. Bueno, casi toda España lo había estado, pero como que hubiera sido una forma de represión específica, ¿no? En esa zona de España, pues esa es casi la idea que tuvimos, ¿no? Como que eh, así hasta el año 2002, ¿no? En el año 2002 hicimos un campo internacional de trabajo con voluntarios de 9 países que vinieron a ayudarnos y bueno, ahí hubo un pequeño boom mediático y ese verano yo estuve hablando 5 y 6 horas todos los días con familiares, ¿no? Y entonces ya era gente que llamaba desde Canarias, de todas partes. Y ahí es realmente cuando yo me hice consciente de la cantidad de desaparecidos que había aquí, ¿no? Que no eran unos pocos aquí, unos pocos allá, sino que realmente fue una operación de exterminio y se produjo allí donde había que exterminar, ¿no? 20 años después publicas Agujeros en el silencio, renglones de memoria contra la impunidad del franquismo 2000-2020, en el que analizas los caminos que ha recorrido la lucha memorialista en este tiempo en el que te has dedicado en cuerpo y alma a ella, a través de una recopilación de artículos publicados en diversos medios. ¿Cómo ha sido el recorrido de estas 2 décadas en la lucha por la recuperación de nuestra memoria? ¿Y cuál ha sido el papel que han jugado los medios de comunicación que hasta ahora han bebido del mito de la transición y de la reconciliación de las dos Españas? Pues sí, lo mediático ha sido muy curioso de analizar, ¿no?
por ejemplo, la exhumación de mi abuelo apareció en la televisión alemana pública, en la ARD. En la segunda exhumación a la que fuimos estaban 6 o 7 corresponsales extranjeros y ningún medio nacional. Los locales, vamos a decir que no les queda más remedio que contar lo que sus lectores pueden ver con sus propios ojos, allí donde esté ocurriendo, ¿no? Y como te decía, en el año 2002 hubo un pequeño boom así de algunos medios. Hubo un informe semanal, hecho, me acuerdo, por Ana Boch en los tiempos de Urdaci, que fue bastante potente para quien estaba dirigiendo la televisión pública. Y ha habido vaivenes, ¿no? Se ha notado, pues incluso el diario El País, ese año 2002, publicó una página completa que fue uno de los efectos llamada, digamos, y que había sido, durante un tiempo fue su página más leída en la edición digital. O sea, se titulaba La tierra devuelve a sus muertos y hablaba de las 2 mujeres a las que íbamos a ayudar en la comarca de Davia. Pero bueno, siempre ha habido unos límites, ¿no? Quiero decir, aquí los medios, o los grandes medios, no han investigado quiénes eran los verdugos. Quiero decir, hay muchas estrategias para afrontar esto. Uno puede poner el foco en el dolor de las víctimas, ¿no? Y seguirlas en su camino en búsqueda de un ser querido y obviar todo lo que fue la represión, ¿no? Que es pues una forma bastante normal. Creo que en el fondo sí se puede decir que han cambiado cosas, ¿no? Desde el año 2006, creo que es, tú puedes ir al diario ABC, escribir la expresión crímenes del franquismo y vas a encontrar alguna noticia a partir de 2006 con esa expresión, ¿no? O sea, eso es una pequeña conquista espacial de que al final no ha quedado más remedio, ¿no? Que hablar de eso. Otra cosa, claro, no puede hablar y es donde ponga el foco, donde señale. Aquí no se investiga a los asesinos, no se hacen reportajes de quiénes eran, de cómo se beneficiaron, de qué consiguieron, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una forma de, no tenemos más remedio que hablar de esto, pero tenemos aquí, bueno, lo que en sociología se llama la ley de hierro de la oligarquía, tenemos aquí una frontera que nunca vamos a cruzar, ¿no? Y de hecho, yo creo que en algunos grandes medios españoles influyó mucho que los grandes medios extranjeros desde el principio les llamó la atención esto, sobre todo a los periodistas que llevan bastantes años en España, porque les chocaba de algún modo ese silencio acerca de un país que tenía una dictadura de 40 años y como que no pasaban cosas, ¿no? No había debate político sobre el tema, no había... Entonces, esa gente se enganchó muy pronto a visitar las exhumaciones, a pedirnos contactos con familiares, a querer contar cosas de estas. Y aquí ha habido ciclos, ¿no? Que suben y que bajan. Ahora hay medios digitales que tienen secciones de memoria y yo entiendo que evidentemente es porque generan audiencia, ¿no? Porque hay gente interesada en el tema. Hoy si te pones una alerta en Google, pues todos los días vas a recibir varias noticias que tienen que ver con el tema, medios locales, regionales, lo que sea, pero hay una actividad en ese espacio público que construyen los medios, pero luego hay pues grandes cambios, ¿no? De repente cambia el director, yo recuerdo, cambió el director del País hace unos años y cerró absolutamente el grifo sobre esto, ¿no? Entonces, quiero decir que, y eso que nunca había sido una cosa explosiva, ¿no? Pero bueno, yo creo que cumplieron un papel muy importante para que la gente supiera lo que se estaba haciendo, ¿no? Porque a través de un gran medio, de la televisión, es donde hay un paisano en algún sitio que de repente ve que se está haciendo algo y él está implicado porque tiene un familiar en otro sitio. Yo creo que ya cumplieron ese papel, entre comillas, ¿no? Eh, bueno, pues nosotros tenemos relación con ciertos medios, aunque seguimos de alguna manera mandando información a todos, pero yo creo que ahora también las redes pues, nos ayudan mucho, ¿no? A llegar a mucha gente y pues nosotros al principio tenemos desde hace 20 años un ahora me sale la palabra código postal, pero es un apartado de correos, Sí, perdón, sí. y ha sido como una especie de inversión, ¿no? Durante años casi todo lo que nos llegaba por carta, ¿no? Y ahora ya llega una carta muy de vez en cuando, ¿no? Ahora ya los medios digitales nos permiten encontrarnos y recibir todos los días, recibimos
ayudas, ¿no? Entonces, bueno, los medios siempre han tenido, la mayoría de ellos, esa cosa de no molestar, ¿no? Y por eso a veces focalizar la información en la víctima es una forma de esconder de seguir escondiendo también, ¿no? Porque es como que el suceso ocurrió sin responsables, ¿no? Entonces, eso no creo que cambien los medios que siguen defendiendo pues, que la transición fue el momento ejemplar que fue y que, bueno, pues hay que, aunque entonces no fuera el momento, pues hay que permitir ahora que estas víctimas entierren a sus seres queridos, pero no que vayan a un juzgado y obtengan justicia, ¿no? Sino dejarlo en una cosa casi asistencial. En el año 2000 se hace la primera sumación y a partir de ahí se crea la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, en cuya fundación participas y de la que eres desde entonces presidente. Desde entonces han sido numerosas las exhumaciones en todo el Estado, pero también la búsqueda de información y documentación, la divulgación a través de charlas y exposiciones. ¿Qué balance hacéis desde la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de todos estos años desenterrando la memoria de un país? ¿Y cuáles son los horizontes hacia los que camináis, los más inmediatos y los más a largo plazo? Bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Somos una asociación que no tiene ni yo estoy aquí en Madrid, no tenemos ni una sede, o sea, no voy a decir que seamos virtuales, pero bueno, pues somos una especie de célula esparcida, ¿no? Por muchos sitios y yo creo que el balance es muy positivo, ¿no? Para mí ha sido, bueno, en 20 años, primero hemos hecho casi 200 exhumaciones. Hemos ayudado directamente a encontrar familiares a cientos de familias, ¿no? Que ese ha sido como nuestro principal esfuerzo, ¿no? Por el que surgimos y al que le hemos dedicado más energías, ¿no? Pero nosotros hemos proporcionado documentación a miles de familiares, miles. Nosotros hicimos en el año 2004 el mayor homenaje que se ha hecho en España a los republicanos y a las republicanas que lucharon contra el franquismo en el municipio de Rivas hacia Madrid, cerca de Madrid. Conseguimos reunir a 741 octogenarios de todo el estado, a los que rendimos era un concierto gratuito, vinieron miles y miles de personas y conseguimos, bueno, pues hacerles un reconocimiento público, darles las gracias. Fue un acto, bueno, eminentemente republicano, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que también el proceso de recuperación de la memoria ha abierto, al cavar las fosas, también ha desenterrado los valores republicanos, ¿no? Y solo hay que ver las movilizaciones que hay republicanas desde antes del año 2000, por ejemplo, y las que hay después, ¿no? Que entonces no había manifestaciones del 14 de abril, no había. Yo creo que ese ha sido un proceso, ¿no? Una simbiosis, pero claro, cuando tú estás exhumando la República, ¿no? Y una exhumación, en el fondo es una especie de conversación, ¿no? Tú estás hablando con los muertos, hablando con sus familias, hablando con los arqueólogos, ahí hay una conversación, hablando con quiénes eran esas personas que están ahí, ¿no? Y estás contando qué les hicieron, por qué los persiguieron, y todo eso hace emerger, ¿no? Un, una serie de valores de la República que estaban políticamente fuera de juego, ¿no? De hecho, yo estudié sociología política y nadie me contó en mi facultad y que en la transición los partidos republicanos no fueron legalizados en el 77, ¿no? Incluso Esquerra Republicana se tuvo que presentar con otras siglas. Yo lo sabía porque lo viví en mis carnes, porque mi padre era militante de Acción Republicana Democrática de España y en el 77 en Pamplona, cuando pensaron que iban a saltar a la política, pues les dijeron que eran contrarios a la forma de Estado y que ellos no podían ir a unas elecciones con una papeleta, ¿no? Entonces, lo republicano, primero para entrar en el Parlamento del 77 había que haber pactado ciertas condiciones, ¿no? Que tenían que ver, además de ellas, con la aceptación de la monarquía, pero también estuvo fuera del Parlamento durante décadas, ¿no? Y yo recuerdo como una anécdota de lo que fue el homenaje a estos 741 republicanos, ¿no? Contratamos un trompetista que hizo el himno de Riego al principio. Luego hicimos un DVD que incluso llegó al Top Manta, o sea, que un día me manda un amigo una foto de la bandera republicana en el Top Manta, que era como...
Pero el trompetista que tocó el himno de Riego, que era un hombre que lleva toda la vida tocando la trompeta, al ver toda la gente que había allí, se le salía el aire de la trompeta, ¿no? Y en el disco la trompeta es lo único que está grabado en estudio. Nos pidió disculpas, pero fue la emoción, ¿no? De pronto de ver cómo cientos de octogenarios y octogenarias se le ponían enfrente con el puño en alto en pie y se le fue el aire, ¿no? Y nos llamó en verano 20 veces el pobre para pedir perdón, ¿no? Pero era muy impresionante además ver el abandono que habían padecido desde la política estas personas, ¿no? Algunos, bueno, nos dejaron mensajes en el contestador del homenaje que no nos atrevimos por pudor a poner en el CD-DVD que hicimos, ¿no? Pero eran brutales, ¿no? De gente que se partió la vida luchando por defender la democracia y que, bueno, pues estaba muriendo en una habitación sin que ninguna institución hubiera girado la cabeza para hacerle un guiño y darle las gracias, ¿no? Entonces, miles y miles de personas han muerto así, ¿no? Eh, hemos hecho publicaciones, bueno, yo creo que una cosa fundamental que es realmente abrir un debate sobre el pasado, ¿no? Nosotros, en el año 2002 yo me fui en coche desde mi casa con 3 niños a Naciones Unidas a presentar los casos de 64 desaparecidos por la represión franquista para que la ONU hiciera algo, ¿no? Desde entonces España empezó a aparecer en el informe de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y eso hizo que en el año 2014 llegara a España el grupo de trabajo contra desaparición forzada involuntaria a recorrer el país, a entrevistarse con políticos, jueces, víctimas, historiadores, a hacer una radiografía de esta situación. Pero yo creo que lo importante, buena parte de lo importante, por un lado ha sido, y lo digo desde el punto de vista más político, o sea, hay una herramienta con la que tú puedes ver en el Congreso cuántas veces por año se han discutido ciertos términos, ¿no? Y la expresión víctimas del franquismo no ha existido durante muchos años, muchos años. En cambio, tuve la gráfica a partir del año 2002 y cómo crece en el 2011, cuando llega el gobierno Rajoy baja, pero sigue, o sea, lo que estaba desaparecido de la política ha aparecido en la política, ¿no? Que eran estos desaparecidos y la historia que arrastran, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha sido muy interesante y luego eso tiene sus carambolas, ¿no? Literarias, teatrales. Estamos esperando una buena película sobre los desaparecidos, ¿no? Porque a veces una película puede ser más potente que muchas otras cosas, ¿no? Puede cambiar socialmente muchísimas cosas. Pero en esa conversación que empezó en una cuneta, ¿no? Pues se ha convertido en una especie de polifonía. Ya hay libros de texto que tienen las fosas en sus libros de texto. Hace 3 años que una amiga me mandó una foto de un libro de una editorial católica SM, de segundo de bachillerato, ¿no? Que tenía una página con la foto de una fosa, hablando de todas las que había en España, planteando un debate en clase con algunos ejercicios, y a mí me emocionó muchísimo, ¿no? Porque nosotros solo nos hemos reunido una vez con una comisión del gobierno, que fue en el año 2004, y allí planteamos dos cosas, que la responsabilidad de buscar los desaparecidos era del Estado y no de las familias ni de las asociaciones, y que esto tenía que estar en los libros de texto, ¿no? Porque al final yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a los hombres y mujeres que construyeron nuestro primer periodo democrático en los años 30 y que pagaron un precio tan grande por haberlo hecho, para mí el mejor monumento está dentro de un libro de texto, no está en un pedestal, está en un manual escolar, ¿no? Que es donde los nuevos y las nuevas ciudadanas tienen que saber quiénes fueron los progenitores de las libertades que hoy tenemos. En el año 2010 se presenta la querella argentina para iniciar una investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en España que aquí no tenían recorrido judicial. ¿Qué supuso? ¿Qué supone ahora mismo la querella argentina para el movimiento memorialista? ¿Y cómo se entiende que después de tantos años de democracia el Estado español se siga negando a juzgar los crímenes cometidos por el franquismo? Bueno, la querella argentina surge de un encuentro, ¿no? Es un bucle, vamos a decirlo así, de exilios y emigraciones que van y vienen, ¿no? En mi caso, hasta el ADN que identificó a mi abuelo vino de la provincia de Buenos Aires, de una sobrina que vivía en Espeleta,
Y esto ocurre cuando en el año 2008, bueno, pues dos personas de la asociación nos tomamos un café con un juez argentino, Raúl Zaffaroni, que es el juez del Tribunal Supremo que tumba en Argentina en el año 2006 las leyes de punto final y obediencia debida, ¿no? O sea, por las que se abren en Argentina los juzgados a las más de 1000 sentenciados que hay hoy relacionados con la dictadura en estos 14 años, ¿no? Y el montón de juicios que están en proceso. Ese dictamen abre eso. Este juez, curiosamente, había sido formado y era, bueno, pues un enorme admirador de dos penalistas, bueno, un penalista y un constitucionalista republicanos exiliados allí, de Jiménez de Azúa y de Ribacova. O sea, él, digamos que bebe de estos dos profesores, conocía muy bien la realidad española de la dictadura, la represión y cosas que estábamos haciendo entonces, y ahí es donde nosotros se nos ocurre la posibilidad de, viendo que aquí cada vez que vamos a un juzgado nos dan con la puerta en las narices, pues de abrir la querella, ¿no? De probar suerte. En junio del 2009, Matías Bailone, que es un doctorando argentino que está haciendo aquí un doctorado en Derechos Humanos en un instituto que tiene la Universidad de Castilla-La Mancha, se vuelve a Buenos Aires, yo le llevo al aeropuerto y le doy un disco duro con miles de documentos, libros, bueno, ahí hay metido de todo. Entonces él se pone a trabajar con algún abogado que también había sido formado por republicanos españoles como Smukler y Baigún, que uno ya no vive, pero son referencias de los abogados que en plena dictadura se atrevían a ir a preguntar a las comisarías por los desaparecidos. Y de la información que le damos, eligen el caso de Darío Rivas, un gallego, hijo del alcalde republicano de Castro de Rey, en la provincia de Lugo, que es el caso el primer caso que se va a presentar. Entonces nos piden que busquemos más documentación, que sumemos más documentación al caso de Darío. Darío vive en Buenos Aires, con lo cual tiene una relación directa con esos abogados y nosotros vamos buscando, bueno, no fue juzgado, pero buscamos testimonios, libros de historia que pudieran hablar de él, es decir, sumar más información sobre la vida y el asesinato del padre de Darío, al que habíamos exhumado en el año 2005, o sea, nosotros ya habíamos exhumado a su padre 5 años antes. Y bueno, se presenta la querella buscando también o poniendo a prueba a la justicia española, ¿no? Porque la justicia española había detenido a Pinochet en Londres en octubre del año 1998, ¿no? Es la campeona en abrir juicios a Chile, Argentina, Guatemala, Ruanda, el Tíbet, o sea, cualquier cosa de miles de kilómetros que se descolgara por la Audiencia Nacional Española tenía una puerta abierta, ¿no? Y ahora íbamos a ver también, entre comillas, si eso era una especie de acto neocolonial en el que la metrópoli le dice a las excolonias, oye, juzgar los crímenes de estos militares que tenéis aquí, que son unos bestias, o si la justicia era de doble sentido, ¿no? Si podía ir a Argentina desde España y si podían ir a España desde Argentina. Lo que ocurrió, nada más ser presentada la querella el 14 de abril del año 2010, es que la Fiscalía Argentina, la que le correspondió, dijo que esto ya se estaba investigando en España y que no tenía espacio en la justicia argentina, porque solo podían declararse competentes para investigarlos y no se estaba investigando aquí. Cuando los abogados le dijeron al fiscal que demostrara cómo se estaba investigando esos crímenes en España, él dijo que lo había leído por internet. Y de lo que nosotros nos enteramos después es que la querella se presenta el 14 de abril del 2010. Unos días después se celebra en Buenos Aires un congreso iberoamericano de fiscales y nos enteramos del que el fiscal general del Estado español, entonces Cándido Conde Pumpido, había tenido una reunión con el fiscal argentino al que le cayó la causa. Y allí cambiarían cromos, lo que fuera, ¿no? Y entonces el fiscal argentino lo primero que quiso decir, archivo. Por suerte eso no ocurrió y la querella ha ido creciendo, ¿no? Se han ido sumando colectivos, pues creo que el último, entre comillas, que ha entrado son unos cuantos familiares digo de forma colectiva o de un tipo de delito, de deportados, ¿no? Que han estado precisamente
estuvieron en Vigo, ¿no? Presentando sus denuncias. Y claro, lo que es sentirse atendidos por una administración pública, aunque sea extranjera, ¿no? Tú tienes una institución que te abre la puerta, que te escucha, que te atiende, que te hace un trámite con lo que tú estás reclamando, ¿no? Bueno, yo creo que la querella eh, tiene un primer valor, que es la calificación criminal de los delitos de la dictadura, ¿no? Que eso es fundamental, es esencial, ¿no? Que un tribunal los califique como tales y abra una investigación penal. O sea, eso tiene ese valor. Luego ha servido para movilizar a mucha gente, ¿no? En algunos casos ha servido pues, para encontrar al padre de Ascensión Mendieta, ¿no? Esta mujer que viajó allí cumpliendo 88 años en el avión que le llevaba a Buenos Aires, y solo con la búsqueda de su padre nosotros hemos identificado a casi 40 personas más, ¿no? Eh, y bueno, allí y yo creo que es muy importante, ¿no? Sabemos que el derrumbe de la impunidad en España es muy difícil, ¿no? Pero siempre hay un agujero abierto, y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Porque bueno, en Argentina lo que ocurrió con la impunidad de los crímenes de su dictadura empezó por una pequeña grieta de una pequeña jueza que fue para adelante con un caso de un nieto, ¿no? De un nieto de estos robados. Y eso llegó al tribunal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que luego rebotó al Tribunal Supremo argentino, y ahí se abrió la puerta de los juzgados, ¿no? Bueno, tenemos el deber ético y el Estado y colectivamente moral de seguir como el martillo pilón, ¿no? Se siguen presentando denuncias. La jueza, la verdad es que no es muy activa, hay que decirlo así, ¿no? Eh, pero yo creo que es muy importante eh, sumar y sumar, porque en ese lugar se está concentrando una verdad, ¿no? Una verdad con la que el Estado español no tiene ningún compromiso, ¿no? Entonces yo creo que allí se está construyendo una verdad o una parte de la verdad. Y eso es muy importante. Lo es importante para nosotros, pero también es importante para los ciudadanos que vengan después de nosotros, ¿no? Porque allí se está concentrando algo por lo que el Estado español no ha hecho ningún esfuerzo, ¿no? Que es contar la verdad, ¿no? Solo si, por ejemplo, el Estado hubiera hecho las exhumaciones que hemos hecho nosotros, y sus informes de las exhumaciones fueran oficiales, pues eso sería una verdad oficial. Los informes que nosotros hacemos con todo el rigor del mundo, hacemos un informe histórico, un informe arqueológico y otro forense de cada fosa que exhumamos, nosotros somos, digamos que, parte del problema, ¿no? Toda esa información es una verdad de parte, ¿no? Entre comillas. Si toda esa información la hubiera generado el Estado, sería parte de la verdad, ¿no? Y eso es muy importante. Si la hubiera generado el Estado, si el Estado nos mandara algún tipo de notario a las exhumaciones, ¿no? Que levantara acta de todo lo que está ocurriendo allí, de todo lo que se sabe allí, ¿no? Entonces yo creo que la querella tiene un valor que igual es menos visible, pero creo que a medio y largo plazo es muy importante. Y luego el haber escuchado a las víctimas, ¿no? Yo entiendo en este país que ha dejado morir a miles y miles de luchadores y luchadoras antifranquistas, de familiares de desaparecidos, de personas torturadas, de maestros y maestras depurados. Este país ha estado matando su memoria durante décadas de democracia. La ha estado matando, ¿no? Y entonces la memoria en la querella argentina ha encontrado un refugio, ¿no? Y el hecho de que una jueza de un tribunal penal haya abierto su puerta y haya escuchado a las víctimas, ¿no? Eso es un trozo de justicia, ¿no? Porque cuando esas víctimas han vivido en este país, nunca les ha hecho caso a nadie, nadie, en ninguno de los poderes del Estado. Muchas, como mi abuela, se murieron escuchando que ya nos habían, digo, reconciliado en la transición y que allí estaba ya todo resuelto, ¿no? Entonces yo creo que es importante mantener esa puerta abierta, ¿no? Porque, bueno, igual algún día aquí hay un juez o una jueza en un juzgado pequeñito que decide romper esa ley de hierro, ¿no? En las excavaciones han sido diversas las posturas de los ayuntamientos en las que se realizaron.
Desde el pequeño pueblo gobernado por un alcalde del PP que se ha puesto a vuestra disposición hasta ciudades con alcaldes como el de Vigo, que a pesar de ser del PSOE, lleva años empeñado en que no se retire la cruz franquista que se alza enfrente al ayuntamiento. Es bastante curioso, cuando menos, esta disparidad de criterios y, sobre todo, algo escandaloso que gobiernos municipales que se presumen de izquierda pongan trabas al desarrollo de la ley de memoria histórica, ¿no? Pues sí, la verdad es que podríamos hacer un catálogo de sorpresas, vamos a decirlo así, políticas que hemos tenido en estos 20 años, ¿no? Yo creo que a veces tienen que ver con la empatía, ¿no? O con la sensibilidad, ¿no? Muchas veces igual no llega a la política la gente que guarda su sensibilidad, ¿no? Pero yo sí he vivido cosas con alcaldes del PP inimaginables. O sea, nosotros exhumamos en Villafranca del Bierzo hace 5 años, bueno, hace 6 años, y hace 5 años hicimos un homenaje. Exhumamos a una madre y a su hijo que habían sido asesinados en el año 47 por haber ayudado a una partida de guerrilleros, ¿no? En el homenaje, el alcalde del Partido Popular leyó un texto que se emocionó y se equivocó al leerlo y luego vino a disculparse por haberse equivocado. Yo le dije, mira, yo lo único que puedo hacer es agradecerte que como alcalde y viniendo de donde vienes hayas estado presente en ese acto y hayas dicho lo que ha dicho. Ese alcalde, un año después, le inauguró en una calle a Gabelas, al que era alcalde republicano asesinado en la República, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, quiero decir, una persona llega a la política por muchas cosas, puede ser de todos los colores y tener un padre franquista también, quiero decir que eso en un pueblo marca mucho y muchas veces además en los pueblos los alcaldes saben dónde están los votos escondidos en las casas, qué les enfada y los cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Pero es triste, sí, ver a veces que hablabas de Abel Caballero, ¿no? Que nosotros nos asustamos cuando el gobierno le ha dado parte de los presupuestos para la memoria como presidente de la FEMP a alguien que fue hasta el Constitucional, ¿no? Para proteger esa cruz franquista, ¿no? A veces tiene que ver con la empatía, ¿no? La posibilidad de entender lo que supone para tus vecinos o gente que igual muchas veces hemos excavado en pueblos donde no quedó nadie, nadie. O sea, desaparecieron los familiares, emigraron porque allí era asfixiante vivir, ¿no? Y tantos años después, pues esos alcaldes igual ni los conocieron, han oído hablar de ellos o de sus familias, pero por una mínima empatía que tengas, pues yo entiendo que tú prestes ayuda, ¿no? Y nos ha pasado con, me acuerdo, un alcalde minero del PSOE que le pedimos dinero para dar de comer a los voluntarios internacionales de un campo de trabajo que hicimos en el norte de León hace años y nos dijo que en Villablino, que estaba a 14 kilómetros, había supermercados que tiraban comida que podíamos aprovechar. Al día siguiente se dio cuenta de la burrada que había dicho y vino el teniente alcalde a decirnos que ellos daban todos los años 300 euros a los niños del Sáhara y que ese año no se los iban a dar y nos los iban a dar a nosotros, ¿no? Evidentemente les dijimos que no los queríamos, ¿no? Pero claro, tú piensas a veces que entras por una institución y, y te y bueno, pues viendo cómo se configura la corporación municipal, te puedes de alguna manera, hacer una idea, ¿no? de lo que te espera dentro. Pero a veces nos hemos llevado muchas sorpresas, ¿no? Muchas. Y bueno, pues las que son más desagradables incluso son aquellas cuando hablamos de partidos políticos que tienen a su militancia en las fosas, ¿no? Quiero decir que no están en un limbo desconectados de esa historia, sino que igual una de las personas que está en la fosa para la que pedimos ayuda, pues lleva el mismo carné que él en el bolsillo, ¿no? Y eso es muy difícil de entender y es muy difícil de explicar, ¿no? Entiendo que en la transición casi toda la izquierda pactó que esto, bueno, toda la parlamentaria pactó que esto no se tocara, ¿no? Y durante muchos años no se tocó. Otra cosa es qué respuesta das cuando la sociedad civil dice estoy harto de este pacto de silencio. Yo no hice ni quiero este pacto de silencio. Y entonces empiezan a cambiar las cosas y tú cambias, ¿no? En general,
nosotros no hemos tenido muchos problemas con ayuntamientos en general, ni con propietarios de terrenos, ¿no? Que algunos hemos tenido, porque pues yo me acuerdo cuando hubo subvenciones a la memoria en la época de Zapatero y el diario La Razón no paraba de sacar portadas o noticias donde hablaba del negocio de la memoria, pues yo recuerdo una mujer en un pueblo de Salamanca que por dejarnos acceder a una fosa nos decía que ella quería su parte y nos pedía 4.000 euros, ¿no? Entonces esa perversión de que dice, mira, estamos aquí arrastrando voluntarios de todas partes y la gente se cree que esto es como un chiringuito, ¿no? Bueno, pues a veces eso es, los medios también crean esas distorsiones, ¿no? Pero yo creo que en general nosotros no hemos tenido, y luego digo, habrá alcaldes que nos ayudan porque no les queda más remedio, porque no quieren enfrentarse a una bronca, ¿no? Pero les importa muy poquito lo que nosotros hacemos o esas familias, pero bueno, de cara, vamos a decir, a la galería, pues adoptan esa actitud. Yo recuerdo, por ejemplo, un alcalde en un pueblo de Valladolid que sonreía a los familiares y hubo algunos familiares que quisieron hacer una misa y el alcalde, por aceptarlo al cura, casi le pega en la sacristía, ¿no? Porque era como la rendición al mal, ¿no? Que esa es otra historia también que debería reflexionar la izquierda de este país. ¿Cómo no se han creado, porque a veces a nosotros nos han recriminado que dejemos a los familiares hacer una misa católica, ¿no? Yo digo, mira, nosotros no, nosotros acabamos nuestro trabajo cuando les entregamos los restos identificados y no vamos a imponer ningún rito, ¿no? Pero esto también nos ha servido muchas veces para ver dónde ha estado la izquierda que no ha construido un rito alternativo para despedir a un ser querido, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no? De cómo la gente no tiene en un momento como ese donde agarrarse a algo que esté más cercano a sus ideas, porque, bueno, muchas de estas familias no son creyentes, etcétera, etcétera. Hacen algo por parecer normales en sus pueblos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no se ha construido un rito alternativo y es necesario despedir a los seres queridos y ritualizarlo para aceptarlo y eso no existe, ¿no? Entonces, pero bueno, en general, con los ayuntamientos y sobre todo en los pequeños, nosotros no hemos tenido grandes problemas, ¿no? Y la gente que más nos ha intentado denigrar o insultar muchas veces, pues eran portavoces del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ¿no? Eran a un nivel igual más alto. Aunque no digo que el alcalde de Baraya, en la provincia de Lugo, en un pleno, dijo que los que mató Franco se lo merecían, ¿no? Siempre ha habido ejemplos de brutalidad franquista, ¿no? Que sigue ahí incrustada tantos años después. La batalla por el relato también es la batalla por los símbolos. En este sentido, estamos viendo una campaña de la derecha revisionista por la retirada de nombres de calles, placas de homenajes y monumentos, como está pasando en Madrid, pero también a grupos bien organizados, en Galicia los estamos sufriendo desde hace un tiempo, que vandalizan los lugares de la memoria donde asesinaron o encarcelaron a tantos antifascistas. ¿Cómo una sociedad que se presume democrática puede estar permitiendo esto? ¿Y qué respuesta deberíamos darle desde la calle, pero también desde las instituciones? Bueno, el gran responsable de esto es el Estado. El Estado aprobó una ley que impide la existencia de todos esos monumentos y el Estado tiene toda una serie de herramientas para impedir el incumplimiento de la ley. Y el Estado está mudo. O sea, va dejando que haya un juicio en Oviedo, que haga reponer no sé cuántas calles, que pasara en Madrid o que pase donde sea, y el Estado vive como si no fuera con él, ¿no? Cuando él aprobó en el 2007 una ley y si yo mañana, no sé, no hiciera la declaración de la renta, el Estado tendría mecanismos automáticos para perseguirme. Y me parece perfecto que los tenga, porque los defiendo. En este caso, cuando se dan estos problemas, pues no, pues el Estado está mirando para otro lado, como si no fuera con él, ¿no? Yo pongo de ejemplo en Madrid que a unos cientos de metros de la residencia de todos los presidentes de gobierno desde el 77 hasta hoy, hay un arco de la victoria que celebra la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini, donde este pasado fin de semana han estado unos franquistas
conmemorando la victoria en la guerra civil, ¿no? A ningún presidente del gobierno en 45 años, al pasar con su coche oficial por allí para entrar en el centro de Madrid, le ha chirriado en su cultura democrática qué hace aquí este arco celebrando esa victoria, ¿no? Entonces, para mí eso ejemplifica como la raíz de esa doble moral, ¿no? O sea, vamos a hacer una ley para retirar esto, pero no vamos a retirarlos, ¿no? O sea, porque el Estado, si mañana quiere, va pueblo por pueblo y hace que se cumpla la ley. Si esto es ilegal, esto es ilegal. Y yo tengo mis propios mecanismos para, para sacarlo. Si no lo quiere sacar un alcalde, no le voy a amenazar con quitarle una subvención, no. Lo saco yo, lo saco yo. Entonces, yo creo que principalmente el Estado hizo una ley que era hecha con poca voluntad política, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros descubrimos con la ley de 2007? Para la mayoría de las medidas políticas que nosotros reclamamos, no hace falta una ley, hace falta voluntad política, hace falta querer hacerlo. O sea, pues un ejemplo, el gobierno vasco no tiene ley de la memoria y tiene una oficina que se llama el Instituto Gogora, donde si tú eres familiar de un desaparecido, llamas, te citan, te atienden, hacen una investigación sobre tu familiar y si saben dónde está enterrado en una fosa, no esperan a convocar unas subvenciones en concurrencia, no, automáticamente se exhuma y automática y mecánicamente se hace una prueba de ADN, porque es un derecho, no es una suerte para unos pocos. Entonces, eso se ha hecho sin ninguna ley, ¿no? Entonces, aquí la ley 2007 era muy blanda en ese sentido. Eso de amenazar con quitar una subvención, pues no se ha cumplido, ¿no? Es como sí, pero no. Y aquí quien está prevaricando, porque está prevaricando, es el Estado. El Estado que está consintiendo conscientemente el incumplimiento de una ley. Y eso en el Código Penal se llama prevaricación. Entonces, el principal responsable es él. Él ha dictado esa norma y él tiene que hacer que se cumpla esa norma, ¿no? Y yo creo que, bueno, en la sociedad civil, pues nosotros seguimos, en mi caso yo estoy en Madrid y aquí hemos vivido burradas como que un alcalde destroce a martillazos el monumento que había en la Almudena con los nombres de todas las personas que fueron fusiladas tras la entrada de las tropas franquistas en Madrid, ¿no? O sea, aquí hemos vivido a martillazos la placa de Largo Caballero, hecho por una institución, ya no digo por un acto vandálico de unos cavernícolas, ¿no? Sino una institución democrática que se pone a machacar directamente eso, ¿no? Y eso tiene que ver con, bueno, yo creo que nosotros tenemos que denunciar todas esas deficiencias, ¿no? Y seguir peleando, en el fondo voy a hablar de una fantasía, ¿no? Pero para que algún día el antifranquismo sea una cultura política que lleven de serie todos los políticos, independientemente de que luego construyan sobre él una ideología de izquierdas o de derechas, ¿no? Y nuestra labor es seguir denunciando y bueno, ahora viene una nueva ley y hacer todo, voy a decir, el lobby que podamos para que si se apuesta por una nueva ley no sea blanda, voy a decirlo así, y lo que vaya a decidir que lo haga con firmeza, ¿no? Porque lo que se ha hecho en Madrid, que es una metáfora perfecta, es que la plaza donde se encuentra el Arco de la Victoria, ¿no? Que es a la salida de Madrid hasta Galicia, se llama Paseo de la Memoria, ¿no? Entonces yo todas las mañanas escucho hablar del tráfico en Madrid, escucho la expresión Paseo de la Memoria y en mi cabeza aparece el Arco de la Victoria franquista que nadie ha tocado en 45 años, ¿no? Entonces esto es la doble moral, ¿no? Es capaz de ponerle ese nombre a un paseo cuyo principal elemento está celebrando que los ejércitos de Hitler, de Franco y de Mussolini obtuvieron aquí su gran victoria, ¿no? Parece que en este país la justicia actúa al revés y en vez de proteger a las víctimas, protege el honor y el patrimonio de los verdugos. Son pocos los historiadores y escritores que han sido denunciados por señalar los nombres de los que cometieron crímenes durante el franquismo o que se enriquecieron gracias a él. ¿Tendrá algo que ver que el poder judicial quedó intacto, así como los demás poderes del Estado, en la transición del franquismo a la democracia? Bueno, evidentemente
hay una continuidad, ¿no? Y además un mundo tan endogámico como es el mundo judicial, ¿no? Las condiciones para ser juez en España son muy complejas y tienen un coste económico para los aspirantes a jueces, ¿no? Que normalmente, pues en su mayoría pueden sostener familias con recursos, con antecedentes familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que se erradicaría de una manera muy sencilla si al acabar la carrera de Derecho hicieras un examen como el de los MIR y ya te metieras a hacer como juez interino residente en un juzgado cobrando un pequeño sueldo. Y con eso ya acabaríamos con todo ese clasismo que hay en el Poder Judicial español. Mira qué sencillo es, pero nadie regula algo así, ¿no? Porque al final la justicia está defendiendo esos intereses. Y es mayor cuando más arriba vas en el nivel de la justicia. A mí siempre me dicen, vosotros tenéis igual alguna oportunidad en un juzgado de primera instancia, pero si vas para arriba, la selección política de quienes llegan hasta el Supremo, pues condiciona muchas cosas, ¿no? Entonces sí, tenemos un poder judicial que ha heredado valores del franquismo, que todavía vive una especie de mentalidad de autarquía, o sea, no se impregnan del derecho internacional, de las convenciones de Naciones Unidas, que les deberían obligar, pero pueden, entre comillas, tienen un margen para elegir si quieren utilizarlas o no. No. De hecho, se nota mucho los jueces que hay en tribunales superiores que han estado fuera en tribunales internacionales. La cabeza se les abre a otras cosas. Aquí eso no existe, ¿no? Bueno, pues es un diseño político el hecho de que no exista, ¿no? Porque esa formación, de hecho el informe del relator para la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greve, que vino a España en marzo de 2014, puso hincapié en la mala formación en derechos humanos que tenía la judicatura española, ¿no? Desde entonces el Consejo General del Poder Judicial hace un pequeñito curso para quienes voluntariamente quieran ir, ¿no? Para responder a la ONU, pues hizo eso, pero no hace que sea algo, digamos, troncal en la formación de los jueces, ¿no? Que es como debería ser. Entonces, bueno, pues yo creo que el Poder Judicial es una de las grandes representaciones de las correlaciones de fuerza de una sociedad, ¿no? Decía Eduardo Galeano que la justicia es como las serpientes, que solo muerde a los descalzos, ¿no? Pues aquí es una relación de fuerzas, ¿no? Y el Poder Judicial, pues en un país que conserva una élite económica, académica, jurídica, política, pues con vínculos cercanos al franquismo, pues en esa correlación de fuerzas, digamos que las víctimas del franquismo en sus años de lucha pues han conseguido esa balanza llevarla muy poco hacia el mismo nivel, ¿no? Y por eso vemos que las sentencias, las persecuciones sobre ideas generalmente caen siempre sobre el mismo lugar, ¿no? O sea, sobre los chavales de Alsasua, sobre los titiriteros, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú puedes oír, pues yo recuerdo el 11 de septiembre del año pasado en el Centro Cultural Blanquerna, que es el centro cultural que tiene la Generalitat de Cataluña en Madrid, a un líder de los movimientos de extrema derecha aquí, diciendo que igual iban a tener que derramar sangre como sus camaradas de Falange en el 36, ¿no? Si eso lo dice alguien en el País Vasco, pues directamente la policía que estaba allí al lado del acto, pues los trinca y los pone delante de un juez de la Audiencia Nacional, ¿no? Agredir a mí me cuesta mucho poner límites a la libertad de expresión, mucho, pero agredir a las víctimas del franquismo es gratis, vamos a decirlo así. Agredir a las víctimas del terrorismo no. Y en un Estado, la justicia, que se representa con una balanza que no ve a quien juzga y que tiene que poner argumentos allí para ver a dónde cae el peso, pues no debería consentir eso, ¿no? Y en cambio está participando precisamente de esa discriminación. Te agradecemos mucho tu tiempo y todas tus reflexiones. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que hablemos. Nada, aquí estamos para lo que haga falta. Pues muchísimas gracias, Emilio. Ha sido Venga. un verdadero placer hablar contigo.